Hola, buenas a todos. Buenas tardes. Qué rico. Vamos a ver cuántos ya llegan. ¡Wow! 90 asistentes. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar, ¿verdad? Que vamos a llevar a cabo hoy con el rol del enfermero y del servicio de rehabilitación en una unidad COVID. Nos faltaba este punto, ¿verdad? Que es tan álgido. Y bueno, contentos de que todos estén acá. Bienvenidos a la jefe Juliet, bienvenido al doctor Alex, bienvenida a la doctora Nancy Rebeca Cochea, tres referentes nacionales, ¿verdad?, de temas específicos y que se han vuelto ahora mismo un norte para todos los profesionales de estas dos disciplinas en el manejo del paciente en unidades COVID. Me presento. Mi nombre es Carmen Chica, yo soy la vocal nacional de terapia respiratoria y rehabilitación intensiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, AMCI. Entonces es un placer tenerlos a todos aquí. Bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos acá. Entonces, Julie, es tuyo el panel. Bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Para mí es un placer estar aquí liderando desde la parte de enfermería y acompañado pues por estos dos profesionales fisioterapia y terapia respiratoria. Mi nombre es Juliet Zabaleta, yo soy la vocal nacional de enfermería ante la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y pues también tengo el privilegio de coordinar la UCI de Clínica Nueva en Lago en la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar de un tema importante, es el rol de enfermería en las unidades COVID. Queríamos con esta webinar resaltar el papel de estas personas que hacen parte del equipo de salud, como somos pues las tres personas que vamos a exponer el día de hoy. Y quiero comenzar informándoles o hablándoles de que como enfermeras tenemos algo importante y es lo que hacemos desde que estamos comenzando nuestro proceso profesional o técnico, y es una gestión. Nosotros nos formamos y nuestra vocación parte del cuidado, por eso a todo le llamamos gestión. Vamos a hablar un poco de qué es la gestión del cuidado de enfermería en ese paciente con COVID. Sabemos que la enfermería dentro de las unidades de cuidado crítico desempeñan un papel muy importante. En el paciente o en los casos en los que ya establecemos las unidades COVID, queremos es potencializar las funciones naturales que tenemos como profesionales desde todo punto de vista, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista asistencial, y también jugamos un rol importante en el proceso educativo, haciendo un abordaje integral a ese paciente crítico que se encuentra en nuestras unidades. Tenemos unos roles muy importantes dentro del equipo de trabajo y como líderes, tal vez de la parte administrativa, básicamente nos llaman jefes y por eso el enfoque siempre va a ser un poco más administrativo inicialmente. Sin embargo, la parte asistencial nos pega mucho porque combinamos las cosas de una excelente forma. Tenemos unos roles importantes dentro de las unidades COVID que las vamos a definir en esta tabla pequeña que están viendo ustedes en pantalla. Primero, protección personal. Para nosotros como profesionales de la salud, para nosotros como líderes del proceso, necesitamos garantizar que nuestro personal a cargo tenga los elementos de protección personal que se requieran para poder hacer los manejos establecidos. También requerimos una orientación sobre la asistencia al usuario. Y esta es una parte importante ya que nuestro usuario es diferente. El comportamiento del usuario es diferente, pero sobre todo el proceso de atención genera un poco de estrés, genera un poco de susto, ¿sí? Debido pues a la situación de orden mundial que estamos viviendo. Sin embargo, queremos que en estas unidades COVID mantener fuerte el compromiso con la gestión de la calidad y el compromiso con el desarrollo y la cultura de seguridad. Mucho trabajo en equipo, por eso estamos aquí poniendo este ejemplo para todas las personas que están acá con el personal de terapia y fisioterapia, ya que liderados por los intensivistas o por todo el equipo médico, vamos a hacer un trabajo en equipo que garantice una atención holística del paciente. Gestión del riesgo. En este caso, pues para nosotros es muy importante la parte de gestión del riesgo, ya que pues nuestros pacientes van a tener aún más riesgo de caídas, lesión de piel, identificación no segura.
educación al paciente y la familia, y también tenemos un compromiso importante con la educación del personal a cargo. Bueno, entonces aquí la parte de secuencia crítica que ya les conté, este es nuestro bosquejo, esta es nuestra secuencia crítica de decisiones. La idea es iniciar la priorización, los signos de alarma y culminar con el llamado o la respuesta del equipo de trabajo del servicio de UCI COVID. Nuestro plan de atención está dirigido a ¿qué? Primero vamos a evitar la contaminación y la infección de nuestro personal sanitario. Bueno, en este caso tenemos algo muy importante y primero es necesario elegir un líder en cada turno que esté definido para supervisar esos procesos de bioseguridad. Sabemos que en la colocación y retiro de los elementos de protección personal, mientras podamos, debe haber un doble chequeo, ¿sí? Para garantizar que el proceso que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la mejor forma. Por eso es necesario elegir un líder en cada turno que nos colabore y nos apoye en este proceso. También tenemos que apuntarle siempre a evitar las infecciones nosocomiales. Si bien este paciente es un paciente que llega crítico con una situación diferente, también tenemos que propender para no causarle más daño con lo que el paciente llega. Garantizar la atención segura del paciente. Esto es importante porque cada proceso que se haga debe estar completamente protocolizado y, de ser posible, es necesario aplicar listas de chequeo para garantizar la seguridad en la atención. Y hay algo muy importante y es apoyo emocional al paciente. Estamos hablando del paciente no ventilado inicialmente, porque es el paciente que puede hablar, que se puede comunicar, independiente que tengamos muchos elementos de protección puestos encima, es necesario que ese paciente se sienta acompañado. Pero hay un paciente que es el paciente que está ventilado, que es el que tenemos pronado, que es el que tenemos sedado. También es importante por lo menos garantizar un trato digno durante el proceso de atención. Este es nuestro plan de atención inicial. Sin embargo, tenemos dos enfoques fundamentales, que es el enfoque asistencial y el enfoque administrativo. El enfoque educativo está inmerso dentro de estos dos procesos, ya que continuamente estamos educando de manera adecuada a nuestro personal sanitario. Ahora bien, esta es una imagen que todos conocemos, que la vemos constantemente, que esto es una imagen, mire, el lavado de manos, y creo que lo vamos a seguir haciendo en este momento más que cualquier otro. Aquí está cómo nos lavamos las manos, ¿sí? Aquí están todos los pasos del lavado de manos que están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y es importante recordarles siempre los 5 momentos del lavado de manos y recordarles que la protección de cada uno de ustedes es lo primordial para poder garantizar una atención segura del paciente COVID que se encuentra en las unidades críticas. Y ahora hay un consenso, ¿sí?, donde se establecen los elementos de protección personal que han sido de amplia discusión. Estos son los elementos que establece el Instituto Nacional de Salud, que están publicados en su página y que son, pues, los elementos que inicialmente están para divulgación. Sin embargo, quiero aclarar que estos elementos no son de obligatorio cumplimiento, es decir, si su institución o ustedes como institución o como equipo de trabajo deciden agregar elementos de protección personal que no están aquí para garantizar que sus trabajadores, sus colaboradores se sientan seguros, lo pueden hacer de la mejor forma. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a nombrar que en este momento tenemos unos elementos de protección personal establecidos para 2 momentos, que creo que todos lo hemos escuchado de manera importante, y es procedimientos que generen aerosoles y procedimientos que no generen aerosoles. Los procedimientos que generan aerosoles, ¿sí?, son aquellos procedimientos que hacemos en contacto directo con el paciente, no sé, un cambio de posición, la administración del medicamento, la lubricación de la piel, ¿sí? En estos casos se establece vestido quirúrgico, ¿sí? Este vestido pues es para estar durante nuestro turno. La mascarilla convencional, bueno, la mascarilla quirúrgica. Las monogafas son importantes y es de obligatorio uso para todo procedimiento que se haga dentro de la unidad COVID. La bata manga larga antifluido, puño ajustado, de preferencia, que les quede bien larguita para que no contaminemos nuestro uniforme. Bueno, guantes no estériles,
¿listo? Y dejamos algo opcional, que es el uso del gorro. El uso del gorro lo tenemos, pues, porque las mujeres, la mayoría de mujeres tenemos el cabello largo, y pues el cabello es uno de los mecanismos a través de los cuales logramos mayor contaminación. Primero, pues el cabello largo puede generar de pronto inconvenientes o puede tocar el cuerpo del paciente en algún procedimiento que estemos realizando, o en su momento tenemos algunas mañas, por decir en mi dialecto, y es que cada rato nos estamos tocando el cabello. Entonces, lo que me lleven las manos hacia el cabello, recuerden que esto es una contextura grasosa, ¿sí? Que muy seguramente no todo el mundo se lo lava todos los días. ¿Qué le escuché? Eh, tenemos procedimientos que generan aerosoles. Entonces, ¿cuáles procedimientos? Pues aquí básicamente lo dejamos a cargo de nuestros compañeros de terapia respiratoria y pues aspiración de secreciones, entonces, pues toda la intubación orotraqueal, que también está a cargo del médico especialista, bueno, nebulizaciones o todo lo que vayan a hacer en paciente respiratorio. Se establece pues aquí el tapabocas N95, nuevamente las monogafas de obligatorio uso, la bata manga larga, los guantes no estériles, nuestro vestido quirúrgico, que es para cambiar al final del turno, y el gorro. En este momento, pues creo que cada institución de manera opcional estamos utilizando las polainas, y pues también para garantizar sobre todo la seguridad, que su personal se sienta seguro y protegido, el uso de los overoles. Pero pues lo que les dije al principio, los overoles, las polainas o el resto de elementos que ustedes quieran utilizar, que no estén dentro de este consenso que establece o que publica el instituto, está bien, ¿sí? Como ustedes se sientan bien, como su institución los quiera proteger, es la mejor forma. Sin embargo, es importante que tengan claro que con estos elementos que están acá, la literatura habla de que hay una protección siempre y cuando se pongan y se quiten de la mejor manera. ¿Listo? El orden de la colocación y retiro, creo que cada institución ha sacado sus lineamientos. Sin embargo, desde la AMSI se publica un video de colocación y retiro de elementos de protección personal. ¿Cuánto demora el tapabocas N95? Lo que su institución defina. Bueno, aquí hay también varias cosas importantes, que 5 días, que 8 horas, que 5 usos. Cada institución tal vez es libre de elegir con su grupo de infectología, su equipo de trabajo, cuál es el mejor uso que le pueden dar al respirador N95. Y pues en este momento también estamos hablando mucho del tema del reuso del tapabocas. También recuerden que siempre tenemos que tener un apoyo o un sustento escrito o evidencia científica de que esto se pueda realizar. Listo. Entonces comenzamos a grandes rasgos con funciones asistenciales del personal de enfermería. Mire, son muchas las funciones asistenciales que realizamos todos los días. Por eso al inicio les dije, el rol del personal de enfermería en una UCI COVID es un rol simplemente potencializar las funciones que realizamos diariamente, garantizando los elementos de protección personal. ¿Qué vamos a hacer énfasis? Hombre, prevención de infecciones nosocomiales. Ya nuestro paciente viene enfermo, ¿sí? Hagamos prevención de infecciones nosocomiales. ¿Cómo hacemos esto? Es importante que dentro de nuestro protocolo de prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud se establezcan, ¿sí?, listas de chequeo de inserción, donde garantice que la inserción se realiza de manera correcta, y seguimiento por turno, seguimiento diario, como ustedes lo establezcan, pero hay que hacer un seguimiento diario de estos accesos. ¿Listo? Nosotros como enfermeras nos enfocamos en listas de chequeo de inserción y seguimiento de catéteres periféricos, accesos centrales, sondas vesicales, ¿sí? Pero también es importante que el paciente es nuestro, así que en compañía de nuestros compañeros respiratorios hacemos todo el seguimiento también de la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Aquí es importante tener en cuenta unos puntos importantes, ¿sí? Y es, si yo hago mi lista de inserción y mi lista de seguimiento, también es muy importante tener claro que diariamente debo evaluar la pertinencia de estos dispositivos en mi paciente, ¿sí? Tenemos que empezar a fortalecer esa política de entre menos invada el paciente, mejor. Si el paciente lo necesita, pues sabemos que es necesario. Sin embargo, diariamente hay que hacer una lista de chequeo también, que es diferente al seguimiento
de cómo se encuentra, si está sucio, si está limpio, si tiene zonas enrojecidas, si tiene, sí, secreción. Es importante también medir la pertinencia de estos dispositivos. Importante prevenir la contaminación y accidentes por COVID-19. Somos un equipo de trabajo y como equipo de trabajo nos debemos cuidar. Por eso hice mucho énfasis en los elementos de protección personal. Si yo me protejo, protejo a mi compañero, protejo a mi equipo de trabajo, protejo a mi familia. Pero si no utilizo de manera adecuada los elementos o si me contamino y de ahí paso, toco a mi compañero, paso a la superficie, escribo en el computador, pongo mis manos sin lavármelas encima de los estar, vamos a generar un proceso de contaminación. En este caso es importante porque pues, las personas que empiezan a presentar contaminación o exposición toca aislarlas. Entonces estamos enfrentando algo muy importante y son renuncias y son personas enfermas. Tenemos personas en nuestro trabajo que también están inmunosuprimidas que nos toca cuidarlas. Entonces, si yo no me cuido, aparte de que pues genero esta preocupación hacia mi familia y hacia mis amigos y compañeros, también genera un poco de fallas en el proceso de atención porque reduzco el número de personas que están disponibles para atender al resto de pacientes. Identificar las necesidades del paciente y planificar los cuidados, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo planifico los cuidados, tengo la capacidad de disminuir o limitar el número de ingresos a la habitación del paciente. Cada vez que yo ingreso y salgo de la habitación del paciente, desecho la bata, desecho el tapabocas convencional, desecho los guantes y también hay que cuidar los recursos con los cuales estamos realizando la atención. Por eso es importante que hagamos un uso racional de estos recursos y planifiquemos de manera adecuada cuántos ingresos a la habitación. Cada vez que yo ingrese, ese ingreso debe tener algo claro y es entro a la habitación de mi paciente, realizo todas las actividades que deba realizar. En el momento en que salga, realicé todo lo que el paciente necesitaba. Baño, medicamentos, cambio de posición, lubricación de piel, revisión de la piel, montaje o planeación de las infusiones que tenga. Esas cosas son importantes. Registrar los datos y la documentación generada con la atención. Miren, esto es un punto muy importante porque todo lo que yo escriba es lo que tiene valor, ¿cierto? Entonces, en este momento, mis registros de enfermería deben ir enfocados realmente a lo que yo realice. Entonces, ahí están los signos vitales, aquí va la cantidad de medicamentos, de líquidos que le ingresan al paciente, que elimina el paciente, si hubo cambios, si no hubo cambios. Esto es muy importante porque estos datos deben ir registrados en una serie de elementos que nunca deben ingresar al cubículo. Si usted tiene registro escrito, por favor los registros los diligencia por fuera de la habitación una vez haya realizado el retiro de elementos de protección personal y su lavado de manos. ¿Listo? Si tiene computadores para hacer el registro, es importante que si yo tengo mis pacientes COVID 1, 2, 3, 4, 5, en ese computador yo garantice que ese computador no ingrese a la habitación y que solo las personas que tienen el contacto, si es posible, accedan a ese equipo, limpiándolo de manera adecuada y recurrente con el elemento que su institución establezca para los equipos biomédicos y de sistema. Aquí vuelvo al punto de proporcionar tanto al paciente como a la familia apoyo emocional, información clara y completa. Entonces, tenemos una misión y es que el paciente ingresa y se queda solo, ¿sí? El paciente se queda solo, ya hemos escuchado, el paciente muere solo. Tenemos que buscar la forma de que la familia, en este caso lo podemos desarrollar de manera virtual a través de un teléfono. Dentro de mi institución tenemos algo muy importante y es que podemos mostrarle a los familiares a través de cámaras su paciente, ya que ellos no van a poder ingresar a tener un contacto físico, pero hay que brindarles apoyo emocional. Si cuentan con el recurso de psicología en su institución, brinden el apoyo psicológico a la familia, porque creo que esto es algo diferente, ¿sí? Siempre propendemos porque la familia acompaña al paciente en su proceso clínico, en este caso no lo podemos hacer. La información que se le dé al familiar tiene que ser clara, concisa y muy completa. Bueno, y el paciente debe sentirse acompañado. Ya tenemos los guantes, podemos tomarle la mano, 1 minutico, 2 minuticos, contarle qué día es hoy, cómo amanecimos, qué fecha es y propender para que el paciente también se sienta acompañado, en este caso por el personal sanitario.
activar la alarma, mi paciente tiene dolor, tiene delirium, está agitado, entonces tengo que aliviar estos síntomas que indiquen que mi paciente no está bien. Cuidar la ingesta y la eliminación. Para nosotros es importante el control de líquidos, pero también es importante la nutrición del paciente. Entonces el paciente debe comer, debe alimentarse. Si el paciente puede comer, tratemos de acercarle los alimentos, hacerle el apoyo si el paciente no puede. Si el paciente nuestro está intubado, está ventilado, pues mire, arranque la nutrición enteral, si cuentan con el servicio de nutrición, una valoración óptima, y arranquen de acuerdo a las comorbilidades del paciente. Pero inicio de nutrición temprana es un punto muy importante para lograr una mejoría clínica en nuestros pacientes. Nuevamente hago énfasis en gestión de riesgo, lesiones de piel, prevención de infecciones, ojo con los errores de identificación, de pronto en este momento de corre-corre, de pandemia, pues nos toca identificar de manera correcta al paciente para minimizar errores, administración segura de medicamentos, estos puntos de meta de atención segura que establecen los programas de seguridad al paciente, hay que hacerles un manejo continuo, ¿sí? Dentro de la unidad COVID. Gestión de la seguridad. Entonces, gestión, reporte, evidenciar eventos de seguridad, ¿sí? Fallas de calidad, fugas. Eso es importante tenerlo claro dentro del proceso de atención. Esto es un resumen corto de todas las cosas asistenciales que podemos hacer. Sin embargo, tenemos unas funciones administrativas que realizamos muchas veces desde las coordinaciones de las áreas o que también a los jefes que están dentro del servicio se le asignan una parte, pues, que el inventario, que los equipos, ¿sí? Pero en esta unidad COVID para nosotros es importante siempre dar recomendaciones de planeación y seguridad al personal. Nuevamente hago énfasis en los elementos de protección personal, nuevamente hago énfasis en el doble chequeo, en la colocación y retiro de los elementos. Importantísimo, establecer y mantener la estructura funcional de mi servicio COVID. ¿Qué hago? Uso racional de recurso humano. Entonces, ¿cómo realizo yo la asignación enfermera-paciente en esta unidad COVID? ¿Sí? Que no se sobrecargue, que no exponga al resto del personal. Normalmente las unidades COVID quedan para atención de paciente COVID. Entonces es más fácil. Si mezclo COVID con no COVID, genero un poco de riesgo, ¿sí? Recursos materiales, pues no solamente estoy hablando de los elementos de protección personal, tengo los elementos para registrar mi historia clínica, tengo mi computador, tengo medicamentos, tengo los dispositivos, tengo los insumos que necesito. Identificar las necesidades personales y materiales de mi equipo de trabajo, no solamente del paciente, sino del equipo con el que estoy trabajando. Y como equipo de trabajo, nuevamente hago extensa como coordinadora de una unidad, me preocupo por mi especialista, por mis médicos generales, por mis enfermeros, por mis fisioterapeutas, que es lo que yo tengo acá, y realmente es importante que el equipo de trabajo se sienta respaldado por la parte administrativa. Tengo que identificar el personal, señor. Le quedan 2 minutos. Gracias. Identificar el personal sanitario que tengo con factores de riesgo. Si tengo personas inmunosuprimidas, embarazadas, este personal tiene que moverse. Guías de manejo presentes, manejar los recursos, gestión del evento adverso, prevenir, reportar y realizar mejoras. Y, ojo, establecer rutas de manejo de residuos y de traslado de pacientes con COVID-19. El cuidado de enfermería en los pacientes sintomáticos respiratorios que se diagnostiquen con COVID-19 se mencionan a continuación para garantizar una atención segura y organizada. Entonces, simplemente entrega y recibo de turno completa que garantice continuidad y completa información de la atención de mi paciente. Trabajo colaborativo permanente, ¿sí? Mi equipo de trabajo es lo que me garantiza la atención integral. Administración segura de medicamentos, ojo con las tarjetas de medicamentos, planeación de los medicamentos que se administren cada 12, cada 24, cada 6 horas. Baño de paciente con clorexidina al 2% si tiene con paños secos y tiene dispositivos invasivos. Estrategia de pronación de pacientes. Si el paciente está con un SDRA severo, vamos a pronarlo. La literatura habla de 5 personas. Si podemos reducirla a 3 personas al ingreso de la pronación, es genial. Lesiones de piel, escala de Braden, recomienda la AMSI para el seguimiento de estas lesiones, paciente en pronación, posición de nadador, cambio de la cabecita cada 2 horas y cambio de las extremidades. Evaluación y medición de dolor, sedación y manejo de delirium con escalas que estén validadas.
Manejo de pacientes con requerimiento de terapias, como cuáles, terapia renal y ECMO, ojo con las máquinas, desinfección y completa monitorización. Manejo de información, siempre, apoyo al paciente y la familia. Prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, como ya lo hemos hablado. Entonces, realmente son muchas las actividades que realizamos o que el rol de enfermería desempeña dentro de una unidad COVID, pero siempre recordemos que hay que hacer las cosas con amor y hacer las cosas bien hechas. Nuevamente recordarles, si yo estoy seguro, mi paciente está seguro. ¿Ok? Gracias por su atención. Gracias, jefe Juliet. Bueno, ahora pasamos con el doctor Luis Alexander Peña, fisioterapeuta, especialista en fisioterapia en cuidado crítico, magíster en tecnologías de la educación y es docente de la Universidad del Cauca. Bienvenido, doctor Alex. Alex. Alex, creo que tienes que activar tu sonido. Estamos ahí ya. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Agradecerles la invitación de la asociación. Para nosotros siempre será un orgullo estar en este tipo de eventos. Muy feliz de poderlos acompañar en esta charla breve. Darle también la bienvenida a la doctora Nancy Urrigochea. Vamos a tener un tándem ahí bastante importante acerca de todo el rol de los rehabilitadores en el paciente con COVID. ¿Ya? Principalmente, nosotros podemos hacernos una pregunta y es ¿cuándo, dónde y cómo puedo brindar la atención al paciente COVID desde el punto de vista de rehabilitación? En alguna reunión que se hace con las agremiaciones de rehabilitación de fisioterapia en Colombia, llegamos al punto de que tenemos que atacar 4 escenarios diferentes. Primero que todo, tenemos un impacto positivo en la fase previa a la hospitalización, o sea, en la parte de la información, detectándola nosotros como un primer contacto o un call center. Luego, posterior a esto, también tenemos un impacto positivo en la parte de toma de muestras y primera atención a los pacientes, o sea, la parte de consulta externa y urgencias, pero lo que nos convoca hoy acá es el paciente ya en un escenario de hospitalización, ¿ya? Y el paciente en el escenario de hospitalización puede ir desde su ingreso de urgencias hasta hospitalización o necesidad de atención en las unidades críticas. Esto usualmente son las preguntas que inicialmente se hizo el acta, porque todavía no teníamos clara la función de nosotros respecto a las unidades o qué íbamos a hacer cuando se presentara un paciente con COVID. Ahora, para contextualizar un poco, queremos hablar en realidad de todas las personas infectadas, ¿cuáles van a requerir manejo intrahospitalario? Pues tenemos todavía algunos informes de China, no se ha hecho en constructos todavía ni Italia ni España fuertes que nos den unos datos concluyentes, pero podemos evidenciar que en China el 80%, el 81% presentaban neumonías leves que probablemente no habían requerido de hospitalización. ¿Sobre qué íbamos a trabajar nosotros? Sobre ese 20% que probablemente presentaban algún tipo de alteración respiratoria o otro tipo de alteración asociada al COVID, que en realidad sí iban a requerir un poco más de cuidado. De esos, el 14%, como ya todos lo sabemos, yo creo que este estudio lo hemos leído prácticamente todos, presentaban cuadros de disnea, incremento de la frecuencia respiratoria mayor a 30, saturación, requerían oxígeno, pero no todos ellos requerían UCI. Entonces, el espectro ya se reduce cuando hablamos del paciente que requiere UCI. Cuando hablamos del paciente que requiere UCI, en China estábamos hablando que el 5% de los pacientes infectados requerían algún grado mayor de atención. No quiere decir que todos los que requerían UCI iban a requerir soporte ventilatorio, pero sí requerían una gama más alta de atención respecto a todas sus necesidades. Y nosotros vamos a trabajar sobre ese 20%. Ahora, desde el punto de vista de rehabilitación, ¿a qué pacientes debemos tratar nosotros? El rehabilitador principalmente, miren que tenemos 6 funciones que las estipula la WCPT y que están publicadas también en las guías australianas. Y dice que nosotros básicamente tenemos una inferencia directa en el escenario antes de la UCI en 2 tipos de pacientes. ¿En cuáles? En los pacientes que son sintomáticos, pero presentan algún grado de incremento del exudado asociado a la neumonía. Esos pacientes requieren atención por fisioterapia. También algún paciente que tenga una comorbilidad que lo lleva a presentar un deterioro funcional.
y pare de contar. De resto, es manejo expectante. Ahora, la gran mayoría de esos pacientes presentaban episodios de tos, pero esta tos no se acompañaba de exudados neumónicos, razón por la cual estaba totalmente contraindicada la terapia respiratoria y la fisioterapia. Y una recomendación muy importante que se hace a partir de la guía: minimice la exposición de los profesionales a los pacientes con COVID. O sea, hay que tratar de hacer, primero que todo, una buena planeación de lo que se va a hacer en las salas de cuidado intensivo o las salas COVID, de qué se quiere como objetivo dentro del turno para su paciente, y inmediatamente se fijen los objetivos, tratar de que el rehabilitador entre las menos veces posible, o sea, esté expuesto la menor cantidad de veces al paciente que está infectado. ¿Ya? Eso también tenía un impacto positivo en cuanto a los equipos de protección personal, porque obviamente iba a optimizar esa distribución en las unidades, ¿ya? Y lo que se sugería era que no deberíamos hacer controles de forma rutinaria, o sea, entrar para controlar saturación. Si el paciente te podía colaborar, probablemente se le iba a pedir al paciente sin necesidad de estar expuesto. Luego ellos hablan de unas opciones de cribado sin contacto directo, y esto no es más que un control horario prácticamente casi que continuo de toda la sintomatología del paciente para aplicar test y medidas desde la parte de rehabilitación y saber en qué momento el paciente va a requerir una atención mayor. ¿Qué se controla principalmente? Incrementos de temperatura, presencia de tos, disnea y alteraciones radiológicas. ¿Ya? También se sugiere y son muy enfáticos en sugerir que las muestras de esputo no hay necesidad de hacer fisioterapia de tórax ni terapia de tórax porque incrementa la generación de aerosoles y esto pone en un riesgo mucho mayor al profesional de la salud. De por ahí veíamos un estudio del Lancet que creo que también todos lo conocemos y vemos la cantidad dramática de exposición de presencia de casos en personal asociado a cuidados de la salud en Wuhan. Entonces, esto lo que sugiere es que no debemos hacer maniobras que en realidad expongan mucho más al personal, porque hay otras formas de hacerlo. Y cuando nosotros como rehabilitadores vamos a intervenir a un paciente, miren que debe haber prácticamente una protección cruzada. ¿Protección cruzada en qué caso? Pues primero de todo, nosotros debemos utilizar todos los equipos de protección personal, pero a la vez cuando vamos a hacer alguna maniobra de terapia de tórax o de fisioterapia de tórax, debemos de brindarle al paciente también mascarillas quirúrgicas para disminuir el riesgo de contacto por aerosoles, ¿ya? No todos los pacientes con COVID, con incremento de secreciones, tienen indicación de rehabilitación pulmonar. Solo aquellos pacientes que presenten cuadros de tos débil asociado al incremento o a un incremento del volumen de las secreciones bronquiales. Esos son los que necesitan y como todo en la guía dice que siempre antes de que nosotros abordemos a un paciente de estos debemos evaluar el riesgo-beneficio. Beneficio para el paciente y probablemente el riesgo para el personal asociado a cuidados de la salud. Ahora también se hace una sugerencia fuerte a que los pacientes que empiecen a presentar deterioro sean comentados de forma prematura con las unidades de cuidado intensivo para tener prácticamente una actualización in view de lo que va a ser el estado del paciente y no perder tiempo valioso. Ahora, la WCPT hace un modelo ideal, yo creo que este modelo no aplica para Colombia y ellos se plantean que cuál es la relación adecuada para el manejo del paciente con COVID. Y mira que plantean una unidad con 28 pacientes que requiere 4 terapeutas o fisioterapeutas, considerando que solo 6 pacientes de ellos van a estar críticos. Esos terapeutas o fisioterapeutas deben estar tiempo completo, ¿ya? Y sugieren que como se va a incrementar la cantidad de casos de contagio, probablemente haya necesidad de zonas de expansión, como en los quirófanos, en las salas de recuperación, en hospitalización, y sugieren que por cada 4 camas adicionales de UCI en esas zonas de expansión, se debe contratar un rehabilitador. Obviamente nuestro medio va a ser mucho más difícil porque manejamos un volumen más grande y aún así si quisiéramos contratar profesionales de la salud, creo que no podríamos contratar la cantidad que necesitamos. Una sugerencia importante que ellos hacen a los sistemas de salud es que el sistema de salud o las IPS deben hacer un censo, ubicar a los profesionales más idóneos para el manejo de las UCIs o a los especialistas en terapia, en enfermería y en medicina y remitirlos esos a las unidades de cuidado crítico. Y ellos van a ser los encargados de dirigir o de gerenciar los grupos de manejo del COVID. Acá, ¿qué tenemos?
Plan de tratamiento. Y miren que el plan de tratamiento no habla solo de los servicios de rehabilitación e enfermería, sino que es un plan de tratamiento para todo el paciente con COVID. Y como todo, el paciente con COVID requiere inicialmente un manejo conservador. Y miren que en la guía china sugieren que ese manejo conservador lo debemos manejar sobre 3 pilares fundamentales. 1, monitoría. El paciente debe descansar en la cama, hacer un control de signos vitales que no sea invasivo y, como lo decía nuestra compañera, la vocal de enfermería, debe tener un apoyo nutricional. La recomendación es fuerte. Segundo, monitoreo por rutina de PCR, función de la función orgánica, análisis de gases arteriales, imágenes diagnósticas. Y miren las recomendaciones, fuerte, fuerte. Y hay una totalmente discutida, y yo pienso que porque no se han caracterizado bien los pacientes, pero ellos dicen que el paciente que hace insuficiencia respiratoria asociada a COVID va a haber una secuencialidad en el manejo de la terapia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Inicialmente, oxígeno, cánula 2 litros. Y si se empieza a complicar, debemos ir escalonándonos en el medio de atención. Y plantean que esos pacientes requieren ventilación con cánula nasal de alto flujo y ventilación no invasiva, algo que está totalmente discutible en este momento por la generación de aerosoles. Y otro aspecto muy importante es porque la utilización de la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, si bien demostró una mejoría en la sobrevida en algunos pacientes en Wuhan, esos pacientes no todos tenían las mismas características y probablemente el paciente que iba a desarrollar SRA, esa no invasiva y esa cánula de alto flujo no iba a cambiar el curso natural de la enfermedad, lo que iba a retrasar los tiempos de intubación y de optimización del manejo ventilatorio. Acá es una secuencia de lo que prácticamente hacemos nosotros en los servicios, y yo no voy a entrar a profundizar acá porque la doctora Nancy Rigochea va a hablar profundamente de esto, y básicamente hace una escala hacia el deterioro progresivo y qué elementos debemos utilizar desde la cánula nasal a bajo flujo, pasando por las cánulas nasales de alto flujo, a pesar de que, como ya lo hablamos, ahora su uso está muy controvertido. Yo diría que está indicado, y si tenemos otro mecanismo de poderlo soportar, estaría mucho mejor. Posición prono. Obviamente el paciente que va a ventilación mecánica, un comportamiento similar o parecido al SRA, por lo tanto, si sus variables fisiológicas lo indican, debe ir a prono de la forma más temprana posible. Y ESMO, yo pienso que ESMO todavía es algo que se está construyendo y que probablemente en nuestro medio, como no tenemos tantos centros con disposición de ESMO, se va a ocupar rápidamente, entonces no deberíamos de considerarlo. Se citan algunos procedimientos que aumentan el riesgo de los contagios, básicamente aplica para todos, para rehabilitadores, para enfermería y para médicos. Y ellos en las guías, en ese artículo de Hong Kong, citan 4 puntos especiales: ventilación no invasiva, cánula nasal de alto flujo, ventilación con ambúo, ventilación manual y la intubación. Pero nos damos cuenta, si revisamos otro tipo de guías, que la generación de aerosoles no solo la producen ese tipo de maniobras, sino que miren, algo muy común de nosotros. Acuérdense que la gran cantidad de pacientes que se mueren, mayores a 65%, tienen comorbilidades, y muchos de ellos EPOC. Razón por la cual las nebulizaciones van a ser muy comunes en ellos, pero esto genera un incremento de la generación de aerosoles. Entonces está dentro de los procedimientos que la OMS dice que incrementan el riesgo de contagio por parte del personal asociado a ciencias de la salud. Algo muy afín a todos los que estamos aquí: succión de secreciones, ventilación manual, maniobras de RCP, ventilación no invasiva, toma de muestras, maniobras de intubación, traqueostomía y lavado broncoalveolar. Esas deben ir con si hay necesidad de hacerlas, todos debemos de portar nuestros equipos de protección personal, como lo mencionaba antes la jefe, y no vamos a andar en esta parte porque en realidad no es el objetivo, pero sí acá. ¿Ya? El rehabilitador en el COVID debe estar preparado porque está en el frente de batalla. No vamos a hacer ni unas funciones administrativas, ni vamos a hacer el call center, probablemente todos los que estemos aquí, sino que nos vamos a enfrentar directamente al escenario del paciente crítico, donde vamos a tener que asistir a intubaciones, asistir a paciente en falla respiratoria progresiva, traslados, toma de muestra, pronación. O sea que en realidad nosotros tenemos que embebernos de todo ese tipo de estrategias y adecuarlas a nuestro medio. ¿Ya? Este es un apartado que no aplica para el COVID, pero que sí aplica para todos los servicios de rehabilitación. ¿Qué es la ruta que tiene que hacer? ¿Cuál es la ruta que tiene que hacer el clínico de terapia respiratoria y de fisioterapia? Primero que todo, fase de examinación y evaluación. Ya con base a eso, y esa examinación tiene que hacerse prácticamente secuencial todo el tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluamos todos los sistemas, hacemos un registro, un diagnóstico y un pronóstico. De ahí formulamos lo que vamos a hacer y ejecutamos el plan de tratamiento. ¿Qué pasa acá? Que nosotros, la sugerencia que debemos seguir todo el tiempo es tratar de ser lo menos invasivo con el paciente o tratar de entrar en el menor contacto posible.
¿Ya? O sea que si bien no vamos a entrar en contacto con el paciente, no quiere decir que no lo vamos a estar evaluando continuamente para saber, según los test y medidas, en qué momento ese paciente o puede mejorar o puede deteriorar y requerir otro tipo de manejo mucho más crítico o mucho más especializado. Acá, miren que hacemos un compendio de algunas recomendaciones, no directas, pero sí las podemos inferir de estos artículos de la APTA, de la WCPT y de Survival Census Campaign, que básicamente siempre nos instan a, como rehabilitadores, tener un análisis crítico de las situaciones. Primero que todo, todas las situaciones deben ser analizadas de forma crítica con el equipo multidisciplinario, ¿ya? Y si nosotros nos asignan un grupo de fisioterapeutas o de terapeutas menos expertos, probablemente vamos a tener que hacer ese análisis crítico de las situaciones para todos los pacientes y tratar de llegar funciones, ¿ya? ¿Por qué funciones? Porque todo paciente usualmente que se hospitaliza va a tener requerimiento o de oxigenoterapia o asistencia en falla respiratoria progresiva, vamos a tener que trasladarlo a servicios o cambiarlo o trasladarlo a institución. Hay algún porcentaje de esos pacientes que van a requerir soporte ventilatorio mecánico, y el soporte ventilatorio mecánico, como ahora lo va a hablar la profe Nancy, tiene mucho que ver con estrategias ventilatorias para SRA, tiene que ver con la pronación, un trabajo súper proactivo por parte de los servicios de rehabilitación. Entonces miren todo lo útil que va, el perfil que va manejando ya el rehabilitador en las salas COVID. Acá. 3 minutos doctorales. Ya, 3 minutos. Ya, movilización del paciente. Entonces, miren que la WCPT dice que definitivamente esos pacientes son pacientes que si tú los puedes abordar de forma no invasiva, de forma no directa, decirle al paciente muévase, hacerle un plan de entrenamientos que no tenga que ver con la acción directa sobre él, es mucho mejor. Pero ¿qué pacientes sí tienen indicación de movilización temprana? Pacientes frágiles, con múltiples comorbilidades y con alteraciones de la independencia. ¿Con qué objetivos? Con todos los objetivos que nosotros nos planteamos para movilizar un paciente, ¿ya? Y no vamos a entrar a discutirlos uno a uno, pero son todos los objetivos. Mantenimiento de la capacidad funcional, disminuir el riesgo de desacondicionamiento, facilitar la movilización temprana. Y finalmente vamos a hablar de los aspectos que siempre como profesionales debemos recordar. Siempre. Primero que todo el compendio de todo lo que pudimos leer y consensar en las guías decía que el terapeuta, el fisioterapeuta o el rehabilitador debe tener un criterio profesional fuerte y establecido, ¿ya? Que ellos, con base a eso, van a jugar un papel crucial en la salud de nuestra sociedad. ¿Por qué? Antes de la hospitalización, durante la hospitalización y posterior a la hospitalización. También tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es? Revisar las guías. Todas las guías que podamos revisar y que aporten a nuestros pacientes, hay necesidad de revisarlas. Comprender quién está en mayor riesgo y cómo reducir la mejor exposición. Entonces, nosotros debemos de analizar los riesgos y disminuir ese riesgo en nuestra población, tanto de profesionales como de pacientes. Y el criterio profesional en el mejor interés de sus pacientes, la mejor formación en función de nuestros pacientes. Finalmente, hacer una invitación a todas las agremiaciones, a todas las asociaciones, que la prevención y el tratamiento es de todos, es compromiso de todos y que esto lo vamos a fortalecer absolutamente todos. Finalmente, agradecer a la asociación por la invitación. Muchas gracias. Mil gracias, doctora, es muy amable. Y le damos ahorita paso a la doctora Nancy Rebeco-Cochea, es terapeuta respiratoria, ¿verdad? Tiene un Bachelor Degree en Medical Science y, bueno, tiene un amplio prontuario en ventilación mecánica a nivel de Colombia y Latinoamérica. Bienvenida, Nancy, te cedo la palabra. Nancy. Nancy, ¿estará por ahí? Sí, te vemos. Sí, señora. Okay, bueno, Nancy, tienes un reto grandotote. Tienes exactamente 10 minutos para hablarnos de ventilación mecánica. Ok, eso va a ser un gran reto, pero bueno, aquí estamos. Sí, señora, bueno. ¿En la presentación? Sí. ¿Ver la presentación? Tienes que compartirla, Nancy. Sí, ya la estoy compartiendo. No, Nancy, no se ve la presentación. No la veo todavía. Sí, no se ve. ¿No se ve? ¿Ya? No, señora. Nada. Dale otra vez compartir, a ver. Le doy compartir. No me quiere dar. ¿Nos ayudas, Alejo, por favor?
¿Me ayudas, Alejo? Porque le estoy dando compartir, pero Dale, compartir, abre la presentación que tenías, lo hiciste como ahora y le das, ahí ya está cargando. ahora sí. ¿Ya cargó? Sí, ya cargó. Ahora sí. Ahora sí Bueno. maximiza eso, ahora sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias a la doctora Carmen, que lidera el módulo de rehabilitación, y a la Sociedad de Medicina Crítica por invitarnos a este panel. Estuvimos trabajando conjuntamente con el profesor Luis Alexander para armar todo el compendio de las presentaciones, y también pues le doy el agradecimiento a la doctora Guiomar, quien es la presidenta del Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios. Algo muy importante que nosotros queremos hablar en esta tarde también es el rol del terapeuta rehabilitador, terapeuta respiratorio y fisioterapeuta en COVID-19. En su momento, Pearson y Wilson hablaron que los terapeutas rehabilitadores respiratorios pueden llegar a construirse como médicos extensores, convirtiéndose en verdaderos asistentes médicos cardiopulmonares, con lo cual el terapeuta rehabilitador en COVID-19 se centrará en la evaluación del paciente, en el desarrollo de planes de atención, en la administración de protocolos en el manejo de enfermedades y rehabilitación en pacientes con COVID-19. Este profesional de nivel avanzado trabajará en la terapéutica en cuidados intensivos. Él va a trabajar muy fuertemente en la aplicación de tecnologías sofisticadas cardiopulmonares a través del manejo de la ventilación mecánica y monitorización avanzada, así como también toda la parte clínica en el manejo de la vía aérea, rehabilitación cardiopulmonar antes. Yo te lo mando. Sí, chao. Y después del soporte ventilatorio y respiratorio. El terapeuta rehabilitador respiratorio amplificará la capacidad del grupo interdisciplinario para contribuir a la salud cardiopulmonar de nuestros pacientes en COVID-19. Hoy podemos ver que el papel de los terapeutas rehabilitadores está cobrando un valor muy importante en esta pandemia que tenemos a nivel mundial. De acuerdo a las escalas que nosotros estamos viendo del consenso europeo del manejo clínico en las unidades de cuidados intensivos, este consenso salió el 19 de marzo, podemos ver que hay dos tipos de riesgos cuando nosotros como el grupo terapéutico rehabilitador vamos a trabajar nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Uno va a estar determinado en el bajo riesgo de transmisión vírica, en donde cuando nosotros trabajamos vía aérea, colocamos un tubo de gel, mascarilla facial, oxigenoterapia con filtro respiratorio, compresiones torácicas, todo lo que tiene que ver con colocación de administración de fármacos, desfibrilación, cardioversión. Todo esto se considera un bajo riesgo de transmisión vírica. ¿Cuándo va a comenzar a ser un procedimiento de alto riesgo? Cuando comenzamos a trabajar aerosolterapia, nebulización, cuando comenzamos a trabajar con la terapia de alto flujo, ventilación manual con mascarilla, ventilación no invasiva, ya sea CPAP o con ventiladores de estación que le tengamos un soporte de máscara no invasiva, intubación orotraqueal, traqueostomías quirúrgicas, hipercutáneas, aspiraciones de secreciones, resucitadores cardiopulmonares. Todo esto se va a considerar de alto riesgo. Por ende, el papel aquí de los terapeutas respiratorios y fisioterapeutas es clave en saber cuál es el riesgo que estamos trabajando y en qué escala se encuentra. Haciendo un resumen de lo que habló nuestra jefe Juliet y también mi colega profesor Alexander, es muy importante que nosotros veamos de acuerdo al consenso europeo y al consenso italiano, en donde ellos trabajaron 3 tipos de niveles de protección. El nivel 1 se considera el equipo de protección COVID-19 sin contacto con pacientes y sin riesgo de exposición a fluidos corporales, y como lo vemos en la imagen en color verde podemos evidenciar que es un nivel 1 en donde está una protección básica que deberíamos utilizar. Hay un nivel 2 que es un nivel en donde ya tenemos contacto con nuestros pacientes y hay un riesgo de exposición a fluidos corporales.
Aquí ya tenemos que ser mucho más avanzados en todo lo que tiene que ver con la protección que vamos a tener, que la jefe Julia hizo una profundización bien importante en este tema. Y el nivel 3 es cuando ya el personal terapéutico está entrando a maniobras con aerosoles en unidades de cuidados críticas y en COVID-19, en donde ya tenemos que tener máscaras faciales, tenemos que tener vestido, antifluidos, bata de protección, gafas y todo lo que nos han explicado en todo lo que son las recomendaciones a nivel de los cuidados respiratorios. Por ende, nosotros también tenemos que clasificar aquí que nosotros vamos a trabajar dos tipos de pacientes, pacientes con ventilación espontánea y pacientes con ventilación mecánica. Aquí nuestro grupo, que es el médico, terapéutico y enfermería, deben saber que cuando trabajemos pacientes con ventilación espontánea, vamos a manejar el equipo de protección 2, pero cuando ya estemos en contacto directo con ventilación mecánica invasiva en este tipo de pacientes, el equipo de protección es el 3, que es la recomendación de las guías de cuidados respiratorios para el personal. Cuando nosotros ya identificamos que nuestros pacientes ya van a entrar a una unidad de cuidados intensivos COVID, como bien lo decía mi colega Alexander, el 5% de los pacientes que tienen COVID-19 son los que van a entrar a un manejo ventilatorio avanzado, crítico, en donde ya entran en falla respiratoria, entran en falla multisistémica en SRA y por ende, pues nosotros tenemos que hacer un traslado rápidamente a las unidades de cuidados intensivos, en donde yo solo quiero destacar aquí dos cosas importantes para el grupo terapéutico. El primero, que nosotros tenemos que tener muy bien claro cuál es el ventilador que vamos a llevar de traslado o la resucitación manual que vamos a manejar con este paciente para llevarlo a la unidad COVID. Lo segundo y muy importante es que ese traslado el paciente ya tiene que ir con una protección importante, que son los filtros EPA de alta eficiencia. Son filtros que nosotros no debemos manejar cualquier clase de filtros, sino los recomendados por la NIOSH, que ojalá sean filtros que tengan una eficiencia viral y bacteriana y en lo posible que tengan un grado de filtración por encima de 99.97 o 99.97, este que estamos viendo acá. Y para la vía aérea del paciente es importante colocar filtros combinados, que es barrera filtrante y barrera humidificante. Según los consensos, como los hemos visto, el consenso de España de cuidados respiratorios dice que se debería humidificar activamente, pero el consenso italiano y el chino recomiendan que deberíamos hacer humidificación pasiva. Si me preguntan a mí como parte del grupo terapéutico, yo creo que la humidificación pasiva va a ayudar a tener menos riesgos de aerolización y aparte de eso tenemos ya una barrera filtrante que nos va a ayudar a manejar. En la foto podemos ver que un resucitador manual, cuando no hay riesgo de aerolización, lo manejamos directamente a máscara facial con el paciente en contacto directo, pero cuando tenemos un paciente COVID debemos sí o sí colocarle una barrera de filtración para evitar el riesgo de aerolización. De acuerdo al consenso del manejo clínico del COVID español y europeo, los criterios para nosotros iniciar el soporte respiratorio están en dos fases, uno que son los criterios clínicos y otro los criterios gasométricos. Cuando vemos los criterios clínicos, tenemos que identificar que es un paciente que ya está entrando en una disnea de moderada grave con signos de trabajo respiratorio, uso de la musculatura accesorias, vemos movimientos en ellos toracoabdominales paradójicos, retracción susicoidea, vemos retracciones supraclaviculares, vemos aleteo nasal y ya estamos comenzando a ver al paciente con una taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto. Son pacientes que ya nosotros tenemos que tomar medidas rápidas para iniciar un soporte respiratorio, ya sea no invasivo o invasivo. Y en criterios gasométricos es importante saber que los candidatos son pacientes que tengan una PAFI menor de 200, de acuerdo a los consensos europeos, el de China y el italiano, en donde debemos tener y
el punto importante de administrar una fracción inspirada superior al 0.4 para conseguir una saturación al menos del 92% en todo Colombia, pero en Bogotá a partir de 90% ya es permisible porque nosotros estamos a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y otro punto muy importante que evaluamos en los criterios gasométricos es el pH, cuando ya lo vemos que ya está entrando en una acidosis importante con una hipercapnia mayor a 45 milímetros de mercurio, debemos pues propender para trabajar. El escalonamiento del soporte respiratorio, y perdónenme que vaya tan rápido porque tengo el reto de 10 minutos entregar esta presentación, debe estar dado desde 4 frentes importantes. El primero, nosotros iniciamos con nuestros pacientes cuando ya los comenzamos a ver ya con una disnea leve con oxigenoterapia. Si nosotros comenzamos a ver que ellos se nos comienzan a desaturar menos del 88%, debemos ya comenzar con un nivel de terapia de oxígeno importante, como decía nuestro profesor Alexander, de 2 litros por minuto. Si nosotros vemos que el paciente no tiene una mejoría y no cumple con los criterios todavía para intubación, pues iniciamos con la cánula de alto flujo, en donde nosotros queremos alcanzar una FIO2 del 100%, y flujos los recomienda según las guías, entre más lentos sean los flujos, aunque esto es un alto flujo, mucho mejor porque disminuimos el riesgo de aerolización. Ellos sugieren que 40 litros, pero otras guías, por ejemplo el consenso chino, sugiere que de 15 a 30 litros debería ser el inicial de acuerdo a la fracción inspirada. Recordemos que a menores flujos, mayor fracción inspirada de oxígeno vamos a tener con la cánula de alto flujo y vamos a tener una temperatura constante que nos va a dar una humidificación mucho mejor que cualquier otro tipo de oxigenoterapia. En los criterios de intubación, cuando ya se decide que nuestro paciente en cánula de alto flujo, en vez de progresar a la mejoría, progresa al empeoramiento porque tenemos que revalorarlo cada hora en gasimetría arterial, frecuencia respiratoria, saturación. Las guías de manejo nos sugieren esto. Hay que de una vez actuar rápidamente y comenzar con los criterios de intubación. No me puedo profundizar acá porque estamos con un corto tiempo. Y de una vez iniciar la ventilación mecánica invasiva. Cuando nosotros iniciamos, solo aquí para darles un punto importante, la cánula de alto flujo la han estigmatizado mucho, en donde dicen, mire, no se recomienda. Y sí es importante que sepamos todos como grupo terapéutico de enfermería y el grupo médico, si tenemos también a médicos en el webinar, se debe tener un especial cuidado cuando vamos a utilizar la cánula de alto flujo. Hay pacientes que tienen orden de no intubación, pacientes que no cumplen con los criterios según las guías, entonces tenemos que propender a la cánula de alto flujo tomando las máximas precauciones, así como tenemos en esta foto, cubrir con un tapabocas al paciente, un tapabocas quirúrgico, y esto pues nos va a ayudar a disminuir. Aunque hay un estudio del Journal Hospital Patient del doctor Cotoda y colaboradores, en donde este estudio demostró que la cánula de alto flujo no tiene un impacto alto en la aerolización y sí mejoró la probabilidad de vida de los pacientes y no tuvieron que ser intubados y entrar a ventilación mecánica. El punto clave ya entrando en la ventilación mecánica, ¿cuánto tengo, doctora Carmen, para saber qué? 2 minutos. 2 minutos. ¡Wow! Dios mío, el punto clave de la ventilación. La ventilación mecánica, yo quiero decirles algo a todo el grupo terapéutico y los no expertos en ventilación mecánica. Hay un grupo muy importante de terapeutas respiratorios que son muy fuertes en ventilación y fisioterapeutas que vamos a apoyar en el grupo de ventiladores que vamos a tener en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es el punto clave que yo les quiero dar? La programación ventilatoria que vamos a tener para nuestros pacientes con COVID-19 va a ser el mismo protocolo actual para el SDRA. No hay cambios importantes, relevantes de lo que tenemos hoy día en los protocolos actuales. Por ende, ya nosotros, ese es el diario vivir en las unidades de cuidados intensivos. Un punto
que yo quiero ser relevante acá es que nuestro país no tiene un volumen de ventiladores amplios de alta tecnología que tengan todos los modos avanzados y todo lo que nosotros queremos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que saber que lo que vamos a programar para este tipo de pacientes no son parámetros tan sofisticados que no los podamos encontrar en los ventiladores mecánicos de nuestro país, y tenemos que inclusive, hoy estaba mirando una guía de protocolo de la ARC, que es la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, que inclusive están utilizando máquinas de anestesia que tienen ventiladores para comenzar a trabajar también a este tipo de pacientes. ¿Qué debo yo propender? Todo lo que es la ventilación protectora pulmonar, manejar volúmenes corrientes en 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, tener mucho cuidado con la titulación del PID. En este tipo de pacientes, cuando ya entran en falla respiratoria y SRA, sabemos que la titulación por PID debe ser la tabla de PAFI. Habitualmente requerimos PID altos entre 10. Muy interesante, de acuerdo a la PIO2 que yo quiero tener en este paciente y su saturación, voy a hacer la titulación del PID. Miremos que cuando un paciente ya está con una hipoxemia refractaria, que está con una PIO2 al 100% y sigue desaturado, vamos a necesitar titular el PID entre 18 y 24 centímetros de agua, propender en la protección pulmonar que el objetivo del monitoreo de nuestra mecánica ventilatoria, la presión plató no se supere de 30 centímetros de agua, que nuestro delta de presión sea menor de 15 centímetros de agua. Este delta de presión hoy lo llamamos el driving pressure, que es nada más y nada menos que tener la presión meseta o presión plató menos el pic total, debe ser menor de 15 centímetros de agua para ayudar a proteger ese pulmón que realmente está completamente lleno de secreción, moco con infiltraciones, resistivo, y de lo cual yo tengo que cuidarlo mucho. Frecuencia respiratoria según su pH y recomendar no utilizar rutinas de maniobras en reclutamiento alveolar. Las guías de manejo en COVID recomiendan que si el paciente tiene una PAFI menor de 150, debemos de una vez tempranamente progresar a decúbito prono y tener a nuestro paciente hasta 16 horas, según los estudios y los consensos chinos y europeos. Punto clave: la maniobra de decúbito prono debe ser realizada por un equipo altamente entrenado, compuesto por el menor número de participantes posible, y que un corredor los asista por fuera de la habitación para ayudar a hacer esta maniobra, de la cual se han visto excelentes resultados. En cuanto a ECMO, como bien decía mi profe, la utilización de ECMO está todavía en discusión y es una recomendación que todavía los expertos no tienen una evidencia en relación al COVID-19. Por ende, nosotros tenemos que trabajar más en las estrategias de protección pulmonar. Sabemos que todas estas estrategias están muy volcadas a los pacientes adultos, pero en Latinoamérica y en Colombia ya tenemos casos de pediátricos y tenemos que trabajar muy fuertemente todos nosotros como equipo para comenzar a hacer guías de manejo para nuestros pacientes pediátricos, porque a diferencia de lo que ha pasado en China y Europa, que los pacientes con mayor mortalidad han sido los mayores de 60 años, en Latinoamérica ya estamos viendo, y en Colombia, casos de pacientes de 33, 37, 39 años que ya han muerto por COVID-19. Tenemos un caso de una niña de 4 años. Solamente ya quiero terminar diciéndoles que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente en mantener la medición constante de los valores de estabilidad de frecuencia cardíaca menor de 100 litros por minuto, respiratoria menor de 24 respiraciones por minuto, que haya una normotermia en su temperatura, presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, propender por la saturación de oxígeno mayor del 90. Las guías dicen que de 92 a 96%, pero aquí en Bogotá pues nos toca ser más austeros por la altura en las que estamos, entonces a partir de 90 para nosotros ya es algo bueno. Inclusive las guías dicen que podemos permitir una hipoxemia permisiva hasta 88 y una hipercapnia también. Eso va a ayudar también a la estabilidad del paciente y que no se nos complique, y un nivel de conciencia adecuado. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros somos un equipo de trabajo muy fuerte,
fisioterapia y terapia respiratoria trabajamos de la mano grandemente y les doy gracias. Mil gracias, Nancy, por tu participación. Gracias a todos los que han permanecido. Tenemos un espacio muy corto de preguntas. Vamos a dedicarle solo 5 minutitos a preguntas. Los expertos, van a ser muy, muy cortos, muy sintéticos con las respuestas. Y bueno, hasta ahora me han escrito por ahí por el chat 8 preguntitas, pero vamos a darle prioridad de pronto a las más importantes. No que no todas sean, pero bueno, trataremos de hacerlo muy rápido. Entonces, aquí hay una pregunta para la jefe Juliet y una respuesta rápida. Jefe Juliet, ¿estás por ahí? Dice, Sí, ¿qué señora, opinas del uso? ¿Qué opinas, así en 10 segundos, qué opinas del uso de las batas de tela? Completamente contraindicadas. La idea es que sean batas desechables, antifluido. Recuerden que se deben quitar una vez salga la persona del cubículo. Son de uso único. Bien, siguiente pregunta para ti misma, Juliet. Dice, ¿cuál sería la recomendación respecto a la relación número de enfermeras versus número de pacientes en esta contingencia? Bueno, inicialmente lo que hacemos es que si llega el paciente sospechoso con COVID, le asignamos a esa persona solo al paciente, ¿listo? En tanto no tengamos pabellones cohortizados, pero si ya tienes 2 o 3 pacientes, eso depende de la relación enfermera-paciente de tu institución. Si tu relación enfermera-paciente es de 4 y tiene 4 COVID puedes coger. Bueno, la idea es que no coja COVID con paciente no COVID. Ok, bueno, y una pregunta para los expertos de ventilación mecánica y terapia respiratoria y fisioterapia. Dice, los pacientes de COVID que requieren ventilación mecánica, ¿qué consideran ustedes? ¿Podrían tener sedación consciente o, de acuerdo a la patología descrita, necesitan sedación profunda? Alex o Nancy. Recuerden que son respuestas de 10 segundos. Sí. Bueno, en los pacientes inicialmente se recomienda tener un modo asisto controlado y una sedación profunda para ayudar a mejorar ese pulmón, así que las guías de recomendación dan eso. ¿Y qué dice mi profe? Primero que todo, habría que individualizar el paciente y saber qué tipo de soporte va a recibir. En la parte no invasiva, mirar la forma de poder optimizar con sedación consciente, pero si definitivamente el paciente va a ventilación mecánica, de pronto la QRASI nos dice que ese paciente hay que minimizar el trabajo respiratorio durante las primeras 48 horas. Probablemente ese paciente deba tener si presenta alguna sincronía, debe estar expuesto pues a relajantes musculares, a pesar de que el Rose de pronto por ahí lo contradice y dice que hay que incrementar o optimizar la sedación. Yo pensaría que inicialmente sí, ese es un paciente que debería ir cuando se intuba a relajación para disminuir el esfuerzo y la bilis de inicio que es tan deleteria en ellos. Así es, y tenemos que recordar además de todo que acuérdense que para pacientes COVID-19 no va a cambiar absolutamente nada, que igual que un manejo de SDRA con hipoxemia refractaria. Entonces de ahí para adelante yo creo que no hay que hacer con mucho énfasis. Y eso quedó muy, muy, muy claro durante la charla. Bien, jefe Juliet, hay una pregunta muy bonita por aquí. Dice, ¿existen algún medio o recomendación proporcionado por el ministerio que esté relacionado con apoyo psicológico no solamente para el trabajador de la salud, sino también para el paciente? Entendiendo que este paciente está todo el tiempo solo en la unidad por las medidas de aislamiento propias que tienen que tomarse frente a la epidemia. Bueno, en este momento cada institución estamos trabajando en la parte de apoyo emocional. Como hay que limitar el ingreso de personas al cubículo del paciente, en este caso se está trabajando para que enfermería asuma el apoyo emocional del paciente, como les dije en algún momento, el buenos días, el favorecerle, a tocarle la mano durante el proceso de baño, de lubricación de piel, tratarlo de manera digna. Para la familia, pues el apoyo de garantizar cualquier mensaje que la familia le quiera enviar, hacerlo, pero pues toca evaluar la opción de la psicóloga dentro de la habitación por la limitación que tenemos de la exposición al personal. Pero pues sí nos toca asumir como rol de enfermería, pues ya lo hacemos, pero pues ser un poquito más enfáticos en ese apoyo emocional. ¿Qué recomendaciones hay al respecto? ¿Nos repites por favor la pregunta? Que es que... Carmen, no se escuchó. ¿Qué opinan? ¿Qué opina Alex del reclutamiento alveolar? ¿Hay alguna recomendación al respecto en pacientes con SDRA por COVID?
Bueno, a pesar de que el estudio AR prácticamente nos dice que esos pacientes con SRA que tienen un desenlace muy parecido al paciente con COVID que hace falla respiratoria, no responden a las maniobras de reclutamiento alveolar. Algunas experiencias recientes nos dicen que en esos pacientes que tienen COVID, hacen falla respiratoria y hacen SRA, sí, primero que todo hay que evaluar si son reclutables o no. Eso es muy importante. En todos los escenarios, evaluamos si es reclutable o no. Si el paciente es reclutable, probablemente el hecho de que nosotros realicemos maniobras de reclutamiento alveolar ha demostrado en experiencias internacionales que disminuye los ciclos de ventilación en decúbito profundo. Como todo, la invitación es a individualizar y no hacer esto una receta. Probablemente haya que evaluar el paciente y mirar si es candidato a las maniobras o no. Finalmente, si es candidato, pues esto tiene un efecto positivo en la disminución de los ciclos de profundo. Sí, claro. Y entender también que durante todo este tiempo que vamos a tener este paciente en ventilación mecánica, ¿verdad? No hay un modo ventilatorio estándar. Recuerden siempre en individualización de la condición clínica ventilatoria del paciente. En ninguna guía te van a hablar de APRB o que tienes que escoger volumen control o que tienes que escoger presión control. Recuerden, individualicen sus pacientes de acuerdo a la condición clínica de su mecánica ventilatoria. Y yo creo que con eso respondí unas cuantas preguntas que están ahí como muy, muy abiertas acerca de los modos. No hay un modo sugerido. Recuerden que el paciente tiene que ser individualizado y tiene que ser ligado a las necesidades propias de su mecánica ventilatoria. Y hay una última pregunta porque ya me están haciendo por ahí como señitas que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Y por aquí me preguntan algo de una N95. Espérense que la vi por aquí, me pareció me llamó mucho la atención. Y me dice, jefe Julián, cuando un paciente estornuda genera gotas y aerosoles, ¿qué recomendación entonces hay para una N95 o para una mascarilla quirúrgica normal? Bueno, miren, nosotros, creo que ahí me apoyarán mis compañeros de terapia, las salas ERA, que están de pronto estandarizadas en las instituciones. En las salas ERA nosotros dejamos estandarizado que toda persona utiliza N95 durante su turno, ¿sí? Porque aquí tenemos claramente lo mejor dicho, los aerosoles. Entonces, para nosotros en estos pacientes sí el uso del N95. Es correcto, o sea, la sugerencia real es N95 para el personal sanitario, ¿verdad? Y mascarilla quirúrgica para pacientes que están inclusive contaminados. Eso ya lo arrojó muy claramente el ministerio. Y una última pregunta para terminar. Me dicen, ¿en qué momento? O bueno, vamos con una pregunta así y de ahí se desencaja la otra, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la diferencia entre fisioterapia de tórax y rehabilitación pulmonar? Son dos cosas completamente diferentes, eso es muy cierto, ¿verdad? ¿Y en qué momento indicarían la una y la otra? Nos están preguntando qué diferencia hay entre fisioterapia de tórax y rehabilitación pulmonar. Nancy. Sí, Nancy. Que es la rehabilitadora cardiopulmonar. Listo, mira, la fisioterapia de tórax básicamente se refiere más a las técnicas de maniobras que vamos a hacer sobre el paciente y realmente están contraindicadas para los pacientes COVID. Entre menos nosotros hagamos maniobras de fisioterapia directamente sobre el tórax, menos vamos a propender a la inflamación que hay en el parénquima pulmonar y específicamente en el alvéolo. Recordemos que en el COVID-19 hay una impactación muy grande de secreciones altamente contaminadas y vemos en rayos X, vemos el vidrio esmerilado tan fuerte, a los 5 días ya vemos una progresión masiva, de lo cual nosotros en la fisioterapia de tórax, si llegáramos a hacer alguna técnica y maniobras directas sobre el tórax, lo que haríamos es empeorar y masificar todo el parénquima pulmonar de secreciones pulmonares. Cuando estamos hablando ya de rehabilitación pulmonar en el paciente, que ahí mi profesor también se va a desplayar fuertemente en esta parte, la rehabilitación pulmonar va a propender a que nosotros comencemos a hacer rehabilitación haciendo trabajo, impulsando el trabajo respiratorio de nuestro paciente a nivel de la mecánica ventilatoria, que el paciente comience a trabajar más en respiraciones espontáneas una vez ha pasado sus primeros días de relajación profunda, porque ellos primero tienen una relajación profunda y lo que nosotros vamos a hacer es que en la ventilación mecánica
el paciente no pierda toda su movilidad a nivel pulmonar, toda su fibra muscular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Progresándolo más rápidamente para que no esté sedado, no esté en un modo controlado, y progresarlo rápidamente a que él tenga modos en donde se le permita hacer respiraciones espontáneas y comencemos a trabajar más, que él tenga su frecuencia respiratoria para hacer una extubación exitosa en el paciente. Una vez nosotros hemos extubado al paciente, hay unas técnicas que se están utilizando muy fuertemente, que es el incentivador diafragmático, el famoso threshold, en donde vamos a comenzar a trabajar con ellos un trabajo fuerte, y también el ParioPET, que son dos incentivadores diafragmáticos, tanto inspiración como exhalación, en este tipo de pacientes que no lo utilizamos mucho, pero que hoy están tomando mucha fuerza para trabajar la rehabilitación pulmonar en ese tipo de pacientes. Profe Alexander. Nada, pues creo que muy completo, profe Nancy. Hacer solo la aclaración, las técnicas igual corresponden a una serie de ejercicios o de técnicas, como lo dice la fisioterapia de tórax, y el plan y básicamente tenemos que formular también un plan de atención. Lo que más me llama la atención, y lo que me llamó la atención, es que es algo que revisamos continuamente o que hacemos dentro de nuestro rol como terapeutas o fisioterapeutas, es la utilización del incentivo inspirómetro. En múltiples textos y guías internacionales que consulté no lo recomiendan porque no generan un impacto positivo en la rehabilitación inicial del paciente con COVID. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlo y no lo recomiendan. En ese momento no hay una recomendación fuerte para su utilización, empezando por la parte de las cargas virales, ¿no? La fisioterapia de tórax definitivamente no se recomienda ni siquiera para la recolección de muestras. La recolección de muestras tiene que ser por la aspiración o por el hisopado. De resto, el tipo de maniobras que genera aerosoles son maniobras que son de peligro para el personal asistencial y están totalmente contraindicadas, a no ser que el paciente genere un exudado neumónico y no presente un reflejo de tos efectivo que le permita sacarlo. Esa sería la única indicación, y ese paciente habrá que aislarlo en una sala respiratoria, preferiblemente con presión negativa, para hacer la implementación de todas las técnicas de fisioterapia o de terapia de tórax. Bueno, mil gracias a todos. Yo creo que el tiempo ya se nos agotó, estamos a un minutito de finalizar para pues dar final a esto. Sé que quedaron muchas preguntas por responder. Vamos a tener un próximo webinar que ya va a estar mucho más especializado solo para programación de ventilación mecánica, y otro más especializado para toma de muestras. Pero por lo pronto yo creo que hay mucha información en la página del Ministerio, ¿verdad? Y el Instituto Nacional de Salud con respecto al uso de los filtros, con respecto al uso de las máscaras N95. Ya todo eso está estandarizado, inclusive para la toma de muestras. Ya sabemos que siempre debe priorizarse la bioseguridad del profesional del área de la salud, siempre debe estar con su N95, no importa el tamaño del micraje del microorganismo, en este caso del coronavirus. Recuerden que el más de suspensión en aire está más sobre disposición en superficies sólidas, ¿verdad? Entonces, la protección va más derivada. Ojalá y pudiéramos tener el privilegio de tener máscaras FFP2 o FFP3, lo cual va a ser un poco difícil en nuestro medio, ¿verdad? Pero contamos con N95 y hay que optimizarlas. De resto, mil gracias a todos por asistir, gracias por su tiempo, y ya saben, si no pudieron estar al día o ingresar a tiempo, va a quedar colgado el webinar en la página de YouTube de la ANSI, igualmente en la página de www.ansi.org.co. Recuerden siempre estar atentos a nuestras redes sociales, vienen más webinars con personal experto, y bueno, que tengan un excelente fin de día. Un abrazo a todos y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.